Libro de Deuteronomio, capítulo 29. ¿Listo? Vamos a compartir una palabra que el Señor nos regaló una vez más en nuestro ayuno de los días miércoles. Estamos estudiando este libro y pues el Señor nos dio esta palabra, o parte de esta palabra que queremos compartir en esta mañana. Así que Deuteronomio, el capítulo 29. Ven, encuentro, listo. Deuteronomio 29, 18, ¿listo? 18 al 20. Bien. Entonces, ¿estamos listos o no? ¿Listo? ¿Listo para almorzar? Bueno. Quiero decir lo siguiente, hermano, mire. Hoy el Señor nos va a dar una palabra de pronto un poquito fuerte, sí, en algún aspecto, ¿verdad? Pero yo quiero que usted lo tome bien en esta mañana, amén. Tómelo bien, lo que el Señor nos va a hablar. No lo tome como algo personal. Mira, el pastor me está echando vainazos. No. No, es algo que nos ministró el Señor. Y es importante que usted lo tome bien, ¿sí? Es para usted y es para nosotros, para cada uno de nosotros, para mí y para todos los que estamos aquí. Entonces, en el capítulo 29, el versículo 18, dice así la palabra del Señor. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Diga conmigo, raíz que produzca ¿qué? Hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la raíz. Dígale que está al ladito, la raíz. La raíz. Estábamos orando, hemos venido ministrando ya por algún tiempo, de pronto hasta por años. Y estábamos observando cómo hay personas que son cristianas, que vienen a la iglesia, que conocen del Señor y que de pronto hemos orado por libertad y han recibido libertad. Y la pregunta es, ¿y por qué algunas personas todavía parece que necesitan liberación? ¿Por qué todavía algunas personas, por no decir muchos o todos, cristianos que vienen a la iglesia y todavía hay ataduras? ¿Sí? Alguien inclusive podría preguntar, pero ¿cómo así? Que cristianos y con ataduras todavía. Entonces, porque se supone que ya el Señor nos salvó y que el Señor nos liberó y que en Él estamos completos. Amén. Pero a veces la realidad muestra otra cosa. Ahora, no es que Él no nos haya salvado y no nos haya liberado. Claro que sí, nos salvó, nos liberó, nos sanó, nos restauró. Pero estando en esto y preguntándole al Señor, entonces el Señor nos ministraba que el problema tiene que ver con raíces. Diga conmigo, raíces. Dígale que está al ladito, raíces. Porque a veces oramos por las ramas, oramos por los frutos y no vamos a la raíz. No tratamos la raíz. Y entonces mientras uno no corte o arranque la raíz, por más que se quiten las ramitas o se quiten los frutos, van a volver a crecer. No sé si me hago entender. Dígale que está al ladito la raíz. Vamos a hablar de la raíz entonces. Miren,
Pero quiero que por favor me preste atención para poder avanzarlo más rápido. Depende también de usted, de que estemos muy atentos. Mire, raíz es aquello que sostiene y alimenta el árbol y las ramas. ¿Sí o no? Esa es la raíz. La raíz es lo que sostiene, la raíz es lo que alimenta. La raíz es algo invisible y la raíz es el origen. ¿Sí? Diga conmigo, la raíz es el origen. Porque ahí viene la semilla sale de la raíz, o sea, la raíz tiene que ver con el origen, ¿sí? Hay cosas, hermano, que usted y yo, para que las podamos sacar, erradicar de nuestras vidas, tenemos que ir a la raíz, al origen. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ir al origen, a la raíz. Entonces, hay raíces buenas y hay raíces malas, ¿sabía eso? Por lo menos en la Biblia habla de raíces que son buenas. Hay otras raíces que definitivamente son malas. Vamos a hablar de esas raíces que son malas. Y una de las raíces, escúcheme por favor, de las cuales habla la Biblia, se llama iniquidad. ¿Sí? Diga conmigo, la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad no es otra cosa que una raíz. ¿Estamos? Los que estudian, los que son estudiosos con la palabra, los que han tomado un discipulado seguramente sabrán que iniquidad es sinónimo de pecado. Pecado es sinónimo de iniquidad o de maldad también. Pero no solamente son sinónimos, pero también hay una diferencia entre pecado e iniquidad. Son parecidas, significan en un sentido lo mismo, pero en otro sentido son diferentes porque la iniquidad es la raíz del pecado. ¿Sí? Es donde se origina. No sé si me hago entender. Esa es la raíz. Entonces iniquidad tiene que ver con la raíz del pecado y de la maldición también. Porque acuérdese que cuando estamos hablando hace 8 días, ¿cuánto vinieron hace 8 días? Hablamos de la bendición y la maldición. Esa maldición, esas consecuencias de la maldición tienen que ver con esto. Porque acuérdese, por favor, que decíamos que, bueno, nosotros como cristianos deberíamos y estamos en la bendición. Estamos en Jesús. ¿Cuántos están en Jesús? ¿Cuántos están en la bendición? Bendito será el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita tu entrada, tu salida. ¿Se acuerdan? Pero ¿por qué si estamos en Cristo muchas veces no estamos ahí, sino estamos en el otro lado, en las consecuencias de la desobediencia, la maldición? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay tantas cosas? Si yo soy cristiano y conocí del Señor, entonces algo está pasando. Soy juicioso, vengo a la iglesia, creo en el Señor, oro. Muchas veces tiene que ver con la raíz, ¿sí? ¿No se ha cortado? La raíz, hay una raíz de iniquidad que hay que ir allá, hay que cortarla para poder experimentar la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. Entonces, mire, iniquidad es una raíz que trae atadura, que es invisible y que es el origen. Sostiene y alimenta la planta del pecado y de la maldición. Entonces, mire qué interesante, tiene que ver con eso, con que es invisible y que es el origen. Mire, obviamente la raíz está escondida, ¿verdad? Está bajo la tierra. Nosotros no la podemos ver. Hay raíces que crecen tan profundas, que son tan gruesas, que yo he visto que dañan casas, por ejemplo, de cemento. Que uno dice, increíble, ¿sí o no? Hay personas que dicen, no, ese árbol me está dañando la casa. Ese árbol me está tumbando la casa. Y uno dice, ¿pero por qué? Son raíces tan gordas, tan profundas, hermano, que tienen tanta fuerza que pueden dañar una casa, una autopista, por ejemplo. ¿Se ha visto? Usted va por la autopista, por la calle, ¿y qué le pasó a esa calle que está toda cuarteada y es una raíz de un árbol que está por allá y está dañando eso? Entonces, así son las raíces y están ocultas, están debajo. ¿Listo? Ahora, escúcheme, como la raíz es invisible, por eso es que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos muestre y que nos permita ver.
¿Estamos o no? Esto es importante, hermanos. Entonces, mire, resulta que a veces uno dice, oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Yo no entiendo por qué. Si estoy en el Señor, estoy en Cristo, estoy en Él. ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Como que no, hay algo que no está bien, ¿no? Como que no estoy viviendo acorde a lo que Dios me dice, a lo que Dios quiere. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el hogar destruido? ¿Por qué los hijos perdidos? Y eso, la Biblia me dice otra cosa, Dios me dice otra cosa. Y entonces nosotros no sabemos y no entendemos cuál es la causa, cuál es el origen. Tiene que ver con una raíz que está escondida. Y entonces, escúcheme, necesitamos pedirle al Señor que nos muestre, porque Él sí sabe. ¿Estamos o no? Por eso es que el Espíritu Santo es importante, mis amados hermanos. Y por eso es que lo profético también es importante, porque ahí es donde el Señor nos muestra. ¿Sí? Nos muestra. Por eso la Biblia dice, escuche, por eso la Biblia dice, clama a mí. ¿Cómo dice? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Estamos o no? Entonces el Señor nos tiene que mostrar cosas. Y a veces esas cosas ocultas tienen que ver con raíces que están ahí, que han crecido, que tienen fuerza, que están trayendo unas consecuencias en nuestras vidas y que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, ¿sí o no? ¿Le parece o no le parece? ¿Le gusta el tema o terminamos ahí? Bueno, oremos y nos vamos a almorzar entonces. Entonces, mire, pongan atención a esto. Frecuentemente nosotros luchamos con el fruto y con las ramas, pero no tocamos la raíz. Entonces venimos, oramos, reprendemos, oramos por sanidad, oramos por una cantidad de cosas. Y como le decía hace un momentico, yo lo he visto. Y a veces oramos y la persona, el Señor la sana. Y uno, gloria a Dios, la sanó el Señor. Y después a los 15 días o al mes otra vez, ¿qué más? No, enferma. Y oramos y otra vez la sana. Y a los meses y al mes otra vez enferma. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Usted cree que Dios juega? Yo le dice, bueno, te la quito, pero dentro de 15 días te la devuelvo. No, o sí. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Entonces dice, raíces. Hay algo que está pasando. Hay una raíz que está ahí que no se ha tratado, que no se ha arrancado. No sé si me hago entender. ¿Amén? Listo. Estas ramas o este fruto son la consecuencia de la maldición, que ya lo mencionábamos, enfermedad, pobreza, depresión, tristeza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchas cosas que están ahí. Ahora, mire, hay ataduras o maldiciones que son y estarán ahí, digámoslo así. Hay ataduras o maldiciones que no se van a ir hasta que las cortemos de raíz. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está llevando en este tiempo. Y el Señor nos está llevando a eso, a que vayamos y estamos orando por raíces. Y el Señor se está glorificando ahí con ese tema de raíces, de cortar, de ir al origen, digámoslo así. Entonces, y que tiene que ver también con iniquidades, como lo mencioné. Ahora, la raíz es aquello que permanece, es el origen y le da cierto poder al enemigo. Se lo voy a repetir. ¿Cuál es el tema de la raíz? Porque usted puede decir, déjeme la raíz ahí que está bonita. ¿Sí? Hoy en día, mire, hay, si usted ha visto ahí, yo he visto que hay como planticas ornamentales que se llama eso, ¿no? Entonces uno las lleva ahí y las tiene en casa y como hay vidrio y no, entonces le ve la raíz, ¿verdad? Ay, tan bonita la raíz. ¿Sí? Y a veces así en nuestras vidas, ¿no? Como decía, déjeme esa raíz ahí, déjemela quietica. Esta raíz no puede estar quietica, esa raíz hay que sacarla, hermano. ¿Por qué? Porque esa raíz tiene un problema y es que le da cierto poder y cierta autoridad al enemigo para que lo moleste. De ahí es donde el enemigo se agarra. De ahí es donde el diablo dice, y no lo suelto porque él me dio derecho, ella me dio derecho.
¿Sí? Su familia me dio derecho, su familia me dio poder, me dio autoridad, dice el enemigo, abusivamente. Pero por eso es que a veces es tan difícil, porque el enemigo está agarrado de ahí y no quiere soltar. Y desde ahí hace su obra destructiva, desde esas raíces. No sé si me hago entender. ¿Estamos o no? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que el Señor en la cruz del Calvario anuló el acta de decretos y la clavó, que nos era contraria. Entonces tenemos que con esta palabra ir y decirle al diablo: esa raíz se rompe, esa raíz se corta, quite sus manos sucias de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mi hogar, de mi salud, de mis hijos, quítela en el nombre de Jesús. Y el diablo se tiene que ir y se tiene que largar y tiene que soltar. ¿Cuántos dicen amén? Pues la raíz, repito, es aquello que permanece y es el origen. Miren, hay muchas cosas en nuestra vida que tienen un origen, hermano. Hay una causa, un momento donde se originó ese problema. Hoy vamos a tratar un poquito de entender más a fondo esto. Entonces, mire, existen diferentes tipos de raíces que necesitamos conocer y que necesitamos arrancar. Hay varias. Hoy vamos a hablar de una que está ahí en Deuteronomio capítulo 29. Y entonces, número 1, la raíz que produce hiel y ajenjo. La raíz que produce hiel y ajenjo. ¿Sí lo leyó en Deuteronomio 29? ¿Cómo se llama? Raíz que produce hiel y ajenjo. Hiel y ajenjo. En el Nuevo Testamento se llama la raíz de amargura. Sí, digo amigo, raíz de amargura. Raíz de amargura. Miren, hermanos, nosotros creemos, yo creo que lo que la Biblia dice, y la Biblia enseña acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando hemos orado y cuando el Señor nos ha llevado a orar por este tema de raíces, muchas personas que reciben liberación terminan vomitando, perdónenme la expresión, y es la verdad. A algunos les incomoda: ay, pastor, no diga eso, es la verdad. Y las personas vomitan y vomitan cosas con un sabor amargo en sus cosas que salen de su vientre. Eso es una manifestación del Espíritu Santo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Sí, con esa raíz de amargura, pues con eso que produce hiel y ajenjo, algo amargo que está ahí, ¿verdad? Y el problema es que la persona se amarga, y el problema es que la persona se entristece, ¿verdad? Y la persona amarga a otros, y los que están al lado los amarga. No le ve color a la vida, no le ve sabor a la vida. Ve la vida desde su dolor, desde su pena, desde su tristeza, desde su fracaso, y empieza a ver la vida desde ahí. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, diga conmigo, la raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vamos a mirar un momentico ahí. Hebreos 12, 15. ¿Listo? Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15. Voy a tratar de ir rápido, hermano, porque quiero terminar el tema y se nos va el tiempo. Entonces, 12:15, mire lo que dice ahí. Mira bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Hasta ahí. Mire que ahí habla entonces de la raíz de amargura, ¿sí? Diga amigo, raíz de amargura. Ahora escúcheme. Esa raíz de amargura, escuche. Esta raíz de amargura tiene su origen en el chisme, en la ofensa y en la calumnia. Diga amigo, el chisme, ofensa. Dígale que está al ladito, el chisme, la ofensa y la calumnia.
Vamos a hablar algo que de pronto nos va a incomodar un poquito, pero es importante. Mire, la primera transgresión en la Biblia fue la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Algunos dicen que la primera transgresión en la Biblia no fue esa, sino fue la calumnia. Yo quiero que venga conmigo a Génesis capítulo 3, en su Biblia. Génesis capítulo 3. Rápidamente en su Biblia. El capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 1, mire lo que dice. Dice la palabra, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no le había dicho eso, Dios le había dicho otra cosa. ¿Sí? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Dios está diciendo mentira, eso no es verdad, no morirás. De ahí que algunos dicen que la primera transgresión fue la calumnia. Diga conmigo, la calumnia. La calumnia. ¿Qué es calumnia? Miren, calumnia es una declaración dañina sobre el carácter o la reputación de alguien. ¿Sí? ¿Qué es calumnia? Cuando alguien habla mal. Pero cuando alguien, hablando de otra persona, le daña su imagen, su carácter, su reputación. Se la cambia. Por eso la serpiente le habló así y Eva terminó pensando mal, terminó dudando y terminó desobedeciendo. No sé si me hago entender. Entonces, la calumnia no son solo palabras que se las lleva el viento. A veces nosotros somos fáciles para hablar, ¿verdad? A veces nos creemos con la libertad y con la capacidad de opinar sobre otros y de juzgar. Y decir, yo sí sé. Y a veces uno piensa que son palabras, pero resulta que la calumnia no son palabras que se las lleva, escuche, no son palabras que se las lleva el viento. La calumnia o el chisme y la ofensa y la calumnia traen consecuencias malas. Digo, amigo, traen malas consecuencias. ¿Sí? ¿Traen qué? Malas consecuencias. Mire, en Eva produjo duda, produjo sospecha, produjo desobediencia. Entonces la calumnia hace que la fe y la confianza se rompan y ya no los vemos iguales. ¿Estamos o no? Mire, hay una estrategia que el enemigo utiliza, ya lo vamos a ver un poquito más, pero el diablo utiliza esa estrategia. A veces nosotros pensamos que el diablo está por allá ensañado trayendo una cantidad de cosas, resulta que no, mi hermano. La herramienta que el enemigo utiliza es ofensa, chisme, calumnia. Y con la calumnia lo que hace es dañar la fama, la reputación de la persona para que dañar la fe y la confianza. A nivel de hogar, familia, iglesia también, iglesia. Entonces cuando difaman de alguien, de un líder, del pastor, lo que hace ¿qué quiere hacer el enemigo? Oigáis, sí, yo no vuelvo a esa iglesia más. Y así. O a nivel familia también, a nivel familia, trabajo. Bueno, vamos a mirar un poquito eso ahí. Pero mire, la calumnia hace eso, que la fe y la confianza se rompan. Ahora bien, mire esto, pongan atención. Satanás o el diablo trabaja por medio de esta raíz. Satanás significa adversario, ¿sí? ¿Qué significa Satanás? Adversario. Pero adversario y también significa el que rompe la fe. ¿Se acuerda? Rompe la fe. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Romper la fe.
Y hablando del chisme y de la calumnia, lo que hace es romper la fe en otros, para que usted no confíe, para que usted se aparte, para que usted se aleje, para que uno termine amargándose de otras personas o contra otras personas. ¿Estamos o no? Entonces miren, escuche. Calumnia, chismes y ofensas son como una bacteria o un virus que infecta, que mata y que se transmite por la boca. ¿Estamos o no? Esto alguien lo tiene que aprender, o tenemos que aprenderlo esta mañana. Yo me incluyo ahí, porque no hay pastor, no. Mire, usted sabe que hay bacterias y hay virus, por eso la gente anda con, ¿sí ha visto? Con tapabocas, sí. ¿Por qué se pone tapabocas? Para no infectarse o para no infectar a otros, ¿verdad? Pues yo no tengo una gripa terrible, estoy aquí con eso. Yo me imagino que se lo pone para no transmitir, porque eso se transmite por la boca. Y así es este virus, llamado chisme, llamado ¿qué más? Calumnia, ofensas. Se transmite por la boca. Es una herramienta que el enemigo utiliza. ¿Para qué? Mire lo que dice Santiago 3, rápidamente en su Biblia. ¿Listo o no? Santiago, mírenlo en su Biblia, por favor. Santiago, el capítulo 3, el versículo 5. Miren lo que dice tremendo. Hablando de la lengua, dice el capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el ¿qué? Cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por... Esa es su lengua. Diga, uy, no me diga eso, pastor. ¿Cómo le parece que sí? Si usted no se pone pilas, si usted y yo no nos ponemos pilas, Dios quiere utilizar esa lengua para su gloria y para su honra y para su alabanza. Dios quiere utilizar esta lengua, su lengua, la quiere utilizar para sanar, para liberar, para restaurar, para levantar. Pero si usted y yo no nos ponemos pilas, el enemigo utiliza esta lengua para otra cosa. Y trae daño y contamina. Y en lugar de traer vida, lo que hace es matar. Entonces, por eso es importante entenderlo. Entonces, la calumnia, el chisme, las ofensas es como ese virus que llega al corazón, que lleva al cerebro y que mata. Mire, hay personas, hay muchos de nosotros, pongámoslo así, que en tiempo atrás, inclusive cuando pequeñitos, fuimos heridos con palabras, con ofensas, con calumnia. Usted fue marcado. Un papá, una mamá que de pronto en su ignorancia, en su no conocimiento de Dios, le dijo a su hijo: usted sí que es gracia, ¿no? Usted no sirve para nada, usted es lo peor. Nunca las cosas le van a ir bien, lo debe ver. Y hay papás que marcan fuertemente a sus hijos. Personas. Ese hombre que le pintó pajarito en el aire, como dice la canción. Y después le dijo: usted sí no sirve para nada, fea. Mire eso. Y la marcó con esas palabras. Y esa ofensa y esa calumnia y esas heridas infectan. Y la persona termina por afectarse en su vida, en su corazón, en su conducta, en su comportamiento, porque lo recibe en su corazón. Y estamos hablando de raíz. Esa es la raíz. Por eso a veces oramos y algo pasa, porque la raíz está ahí, está intacta, no se ha tocado. ¿Seguimos o paramos? Entonces mire, la calumnia es como un hechizo. Mire que la serpiente
pudo hacer lo que le hizo a Eva, porque yo creo que la serpiente de alguna manera la hechizó con sus palabras. Y que después de eso, imagine todo lo que perdió Eva por su conversación con la serpiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera la calumnia y esto es como un hechizo. ¿Sí? Mire, pongan atención a esto. Es un poquito fuerte, pero lo vamos a aprender. Que a veces uno piensa que la brujería es 5 pelos de gato, ¿qué más? Una pata de yo no sé qué más cosas. Bueno, claro, hay una brujería que es eso, pero hay otra brujería que es con el chisme y con la calumnia. Es brujería. ¿Sabía que la calumnia es brujería? Vamos a mirar. La palabra brujería en la Biblia viene del griego farmakeia, que viene de ahí, viene también el término que se refiere a las drogas ilícitas que traen un estado, que alteran, el estado de conciencia, el estado y la conciencia, y que manipulan y controlan. Eso también está en Apocalipsis. Por eso las personas que se drogan están bajo la influencia de la brujería. ¿Verdad? Los que se drogan, según la Biblia. Pero también tiene que ver con eso. Tiene que ver también con las palabras. Pero pon atención, mire. Entonces, por eso cuando la serpiente, que símbolo representa al diablo, estaba allí hablando, ¿sí? Usted sabe que hay serpientes que cuando abren su boca lo que hacen es como botar algo para embobar, digámoslo así, a su presa y se la pueden comer. Eso es brujería, que tiene que ver con esto, calumnias. Escuche esto, miren. Entonces, el enemigo usa personas en la iglesia, en el trabajo, aún en la casa, que con sus palabras envenenan a otros, que las ponen bajo un hechizo y las llevan a un estado alterado de conciencia. ¿Sí? Miren el efecto que tienen las palabras cuando uno se pone a escuchar o cuando hablamos cosas. Hablando de otra persona, por ejemplo. Entonces a veces uno habló de esa persona, se dijo y uno dice, voy a utilizar aquí al hermano de ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo, hermano. No sé, Javier, nada, hermano. Yo sí sabía. Y ya uno no lo ve igual. Ya lo veo diferente. Ya lo marco. Y si yo sigo acentuando las palabras, lo estoy maldiciendo, lo estoy atando. Entonces, eso tiene que ver con calumnia. Ahora, la pregunta es aquí, ¿quién está en sus oídos? ¿Sí? ¿A quién tiene usted en sus oídos? Dígame. ¿Quién le está hablando al oído? ¿A quién usted escucha? ¿Sí? Mira, hay personas que, yo por eso le preguntaba a los hermanos, ¿por qué la serpiente, el diablo, cogió a Eva y por qué no cogió a Adán? Dígame por qué. Es que Adán estaba por ahí embolatado, ¿no? Yo sí creo que si la serpiente hubiera ido a Adán le hubiera dicho, ¿sabe qué? No moleste. Pero fue donde ella, ¿por qué? Porque ella dijo, ¿qué? A ver, dígame. Ahora, no estoy diciendo entonces que las mujeres, el tema de las mujeres, no. Lo que sí le digo es, ojo con lo que usted escucha, ojo con quien a usted escucha. Porque el enemigo se utiliza personas, ¿verdad?, que hablan, que dicen. Si usted escucha a alguien y dice, ay, no vuelva más a la iglesia porque... ¿A quién está escuchando? ¿A quién está escuchando? ¿A quién está escuchando? Pero bueno, sigamos ahí. Entonces, miren, lo que oímos afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Rápidamente voy, hermano, me fue el tiempo.
Mire, número 1, lo que vivimos afecta lo que vemos. Diga conmigo, lo que yo escucho afecta lo que yo veo. Cuando Eva oyó las palabras de la serpiente, vio el árbol diferente. Cuando yo oigo algo, esto afecta lo que veo, afecta mi habilidad de ver y de percibir las cosas claramente. ¿Estamos? Yo les decía a los hermanos, si alguien viene a una consejería, por ejemplo, y me dice, no, pastor, es que ese esposo mío, mira esto, terrible. Me dijo, no es que. Si yo soy un instrumento de Dios, no le voy a decir, sí, eso sí, ódialo, ¿no? Dele duro, es más, espere, que usted no sabía esta, venga, le cuento esta. Un buen consejero, alguien que es instrumento le dice de Dios, le dice, no, sí, venga, pero téngale paciencia. Ámelo, perdónelo. De tal manera que la visión de esa persona después de que sale dice, ay no, sí, yo llegué aquí pero ahora veo a mi esposo diferente, lo veo como mejor. O a esa otra persona. Pero cuando usted llega donde alguien y dice, no, ahora sí lo odio más que antes, cuando hablé con esa persona. Ahora sí me cae mal, peor que antes. ¿A quién estamos escuchando? Entonces lo que nosotros oímos afecta lo que vemos y cómo percibimos las cosas. Afecta también el propósito de Dios para mi vida. La calumnia, la ofensa, el chisme son sustancias del infierno que contaminan nuestra vida espiritual. Hace que nos alejemos del propósito de Dios y que abortemos el propósito de Dios. Mira, hay personas que se alejaron de Dios por un chisme, por calumnia y por ofensas. Yo conozco mucha gente. ¿Qué más con esa persona? No volvió a la iglesia. ¿Por qué? No, es que alguien lo ofendió, se sintió ofendido, alguien habló, alguien dijo. Y muchas personas se alejan del propósito de Dios, se apartan de lo que Dios tenía para ellos. Entonces también afecta la salud física, emocional o mental. Mira, hay muchas personas que están enfermas por eso. Hay personas que están enfermas por eso, tanto física, de pronto emocionalmente, por eso, por una calumnia, por un chisme, por una ofensa. Tiene que ver con las palabras. Esta mañana hablábamos eso. A veces la raíz tiene que ver con eso que le dijeron a usted cuando estaba chiquitico, pequeñito. ¿Cómo lo marcaron esas palabras? ¿Cómo lo ataron esas palabras? ¿Cómo el enemigo utilizó a alguien para decirle, y usted quedó marcado con esas palabras y de ahí no se ha podido soltar? Porque es una raíz que quedó ahí. O a veces inclusive viene de más atrás. De los padres y los abuelos también. Entonces afecta también la salud física, emocional y mental. Trae enfermedad, amargura, odio, resentimiento, tristeza, depresión. Mire, ¿cómo opera la ofensa en nosotros? Rápidamente voy. ¿Cómo opera? La ofensa es una piedra de tropiezo, es una trampa de Satanás. ¿Sí? Diga conmigo, es una piedra de tropiezo. Es una trampa. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, hermano, con lo que uno... Yo siempre constantemente cuando hablo con Tani, y en mi casa estoy diciendo eso, ojo, tenemos que pesar las palabras, tenemos que medir las palabras. Que a veces somos fáciles para hablar y no medimos las consecuencias. Pero quiero decirle, la ofensa trae todo esto. Es un tropiezo y es una trampa. Es como caminar en la oscuridad, es algo que atrapa en una cárcel de oscuridad. Cuando hablamos de esas iniquidades, cuando hablamos de esas raíces, hay muchas personas que espiritualmente están en una prisión, en una cárcel de oscuridad, y la raíz tiene que ver con ofensas, la raíz tiene que ver con calumnia, la raíz tiene que ver con cosas que se hablaron, que se dijeron, con palabras que marcaron la vida de estas personas y que esa raíz está ahí. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, mire, el enemigo usa al que le permite, aún a los creyentes. Y quiero decirle algo, hermano.
ojo, ¿quién lo está usando a usted o me está usando a mí? Ojo, tenga cuidado. Vuelvo y lo repito como se lo dije al principio, ¿no? ¿Quién es el que nos quiere usar? El Señor. Que sus palabras sean para edificar, para levantar, para fortalecer, no para chismear, no para calumniar, no para enlodar a otros. Entonces a veces alguien viene, venga le cuento, y empieza ahí. Y ahí el corazón. Mire, ¿sabe cómo debería ser, hermano, cuando alguien viene a contarme algo? ¿Sí? Porque eso pasa, ¿sí o no? ¿O no pasa? Bueno, aquí en la iglesia no pasa eso. Pero viene alguien, venga le cuento, eso debe morir ahí. Debe morir ahí. Yo no lo debo fomentar, no lo debo divulgar. Debería morir ahí. Pero a veces uno lo que hace es darle, y entonces, que cuando uno hable de alguien, eso que yo hablo sea para edificar, lo bendiga a esa persona, ¿sí? Aún los defectos, hermano. Pues no somos perfectos, todos tenemos errores, hermano. Y el que esté libre de pecado, para eso somos buenos para juzgar, ¿no? Y mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar. Entonces uno tenemos defectos, pero nuestras palabras tienen que levantar, tienen que dignificar, tienen que ayudar, tienen que ser para liberar, no para cautivar a las personas. A veces una persona que está mal y estamos hablando y diciendo y comentando termina metida en una cárcel, y esa cárcel cada vez está más oscura y más profunda por causa de las palabras que nosotros decimos o de las palabras que dicen de uno. ¿Estamos o no? ¿Listo? Entonces la Biblia dice que el que odia a su hermano está en tinieblas. El enemigo usa al que se lo permite. El chismoso, calumniador, inconscientemente asesina a otros con sus palabras. No se da cuenta que está trabajando para el enemigo. Vamos a ver rápidamente la solución. Ya conmigo la solución. Entonces mire, la solución tiene que ver con, en primer lugar, perdonar. Diga conmigo, perdonar. Estamos hablando de raíces, ¿verdad? Hay raíces que necesitamos cortar. ¿Por qué a veces oramos y el Señor nos sana o nos libera y otra vez vuelve lo mismo? Porque a veces hay una raíz y esa raíz tiene que ver con una raíz de amargura que está ahí por algo que pasó, ¿verdad? Pero la solución tiene que ver con perdonar. Diga conmigo, perdonar. Por eso la raíz se corta también perdonando, ¿sí? Y usted tiene que entender que hay muchas personas que lo hacen inconscientes. Yo he visto que hay gente que no es que tenga como la mala intención, pero muchos lo hacen inconscientemente. ¿Qué? Hablar, calumniar, ¿qué más? Chismosear. Como que lo hacen, la persona como que no se da cuenta. Usted tiene que entender, muchas personas lo hacen inconscientemente. Fueron infectados por otros. El perdón, sobre todo, me beneficia a mí y uno es el que recibe paz. Mire, cuando uno perdona, uno es el más beneficiado. Cuando yo perdono, recibo paz. Cuando no perdono, yo sigo atado a esa persona. A veces uno dice, persona, y no la va a perdonar, le va a guardar resentimiento. Usted sigue atado a esa persona. Y ahí el enemigo tiene un argumento para seguir atando y para seguir trayendo maldición y seguir trayendo, ojo con eso, hermano. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué las cosas no cambian? Porque muchas veces tiene que, no, póngame atención aquí. Muchas veces tiene que ver con ¿qué? Con que no he perdonado. Tengo que perdonar. Cuando yo perdono, suelto a la otra persona y entonces yo quedo libre. Y la otra persona también está libre. Uno es el que recibe paz. Segundo, tengo que arrepentirme. Hay que arrepentirse, no chismosear. Mire, hay personas que han sido heridas por palabras de otros y las personas cuando es herida, le voy a explicar algo. Cuando hay personas que tienen problemas con rumores, con murmuración, ¿qué más dijimos? Con ofensas, ¿con qué más?
con calumnias, son personas que fueron víctimas de eso, fueron heridas con eso. Entonces la persona, como está atado en eso, lo sigue haciendo y no se da cuenta muchas veces. Y la persona dice, no, es que yo soy comunicativa. Es que a mí me gusta contar, pero a veces, mire, porque la misma persona fue víctima de eso, entonces lo sigue haciendo, porque el que está herido está listo para herir a otros. ¿Estamos o no? Por eso, mire, cada vez que hablamos, usted tiene que entender que cada vez que hablamos de alguien es como clavarle una espada, según la Biblia. Es como asesinar a otra persona. ¿Estamos o no? Uno a veces es fácil, ay, sí hablé, ahí dije cosas. Pero uno se da cuenta que le estoy clavando una espada desde el punto de vista de Dios bíblico. ¿Sí? El que ofende a su hermano, el que no lo perdona, el que lo ofende, el que le dice fatuo a su hermano, dice que puede ser condenado, dice. Es como si lo asesinara. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso está en Mateo 5:21, dice, muchos serían condenados por asesinato, imagínense. Satanás es el único que gana y que está contento con eso. Ahora, y la tercer puntico, evite conversaciones. Diga conmigo, dígale que está al ladito, evite conversaciones. No estoy diciendo que no hable, quiero decírselo con respeto y con amor. No estoy diciendo que no hable, no hable. Pero cuando usted se da cuenta que esa conversación se fue por un camino de chisme, de murmuración y otras cosas, córtelo. Es mejor decir, no sabe qué, no hablemos más. Y se terminó. Evite conversaciones. Conversaciones que no redimen, que no edifican, que no glorifican a Dios. Mire, tu destino depende de lo que hablas y oyes. Por eso debes ser cuidadoso con las palabras que salen de tu boca. Cuando guardamos ofensas, ambos caemos en prisión. Cuando perdono, ambos estamos libres. El que está herido está listo para herir y atacar a otros. No debo sacar conclusiones apresuradas de otras personas porque el único que conoce toda la verdad es Dios. Mira, a veces uno juzga a la gente, ¿no? Imagínese fulanita de tal, venga. Para la gloria, se lo cuento es para que oremos, hermano. Le voy a contar algo. Y a veces nos creemos como los jueces, escúchenme, y juzgamos, ¿no? Juzgamos. Pero se nos olvida, hermano, que a veces le digo, yo lo he aprendido y lo estoy aprendiendo. Yo no conozco toda la verdad, hermano. Yo no sé por qué él es así, por qué ella actúa así. El único que lo sabe es Dios. Y a veces somos buenos para juzgar, para sacar conclusiones. Y la Biblia dice que con la vara que medimos, seremos medidos. Entonces por eso es mejor pasito con otras personas.